por su vocación de siempre estar no solamente transmitiéndonos sus conocimientos, sino enseñándonos a ser mejores personas. Bueno, el tema que vamos a ver hoy, digamos que ya está muy discutido, muy comentado en los últimos días, pero nos vamos a enfocar específicamente a todo lo que tiene que ver con el cuidado del parto, el trabajo de parto y el posparto en estos tiempos de COVID, bueno, donde básicamente entonces tenemos unas consideraciones especiales, pero unas consideraciones que probablemente vamos a tener que seguir conservando en el tiempo, porque como lo escuchamos ayer de la Organización Mundial de la Salud, es probable que la infección por el COVID-19 sea más bien declarada como una endemia, es decir, se va a quedar entre nosotros por algunos años más. Mi nombre es Sandra María Vélez Cuervo, soy especialista en ginecología y obstetricia y fellow en medicina materno-fetal. La semana pasada estuvimos discutiendo algunas de estas cosas con respecto al coronavirus, que sabemos que es entonces un virus de reciente aparición, pero perteneciente al grupo de los SARS-CoV o de los MERS, que ya tenemos entonces algunos datos de ellos históricos a través de algunos años, pero que ha venido a causar entonces un síndrome de respuesta, un síndrome respiratorio agudo grave en aquellos pacientes que son críticas y que por ende ha tenido entonces una contextualización a nivel mundial de gran importancia, no por altas tasas de letalidad, que realmente no son tan altas, pero sí por su alta tasa de contagiosidad y que visto en números absolutos, pues representa un número importante de población. La semana pasada entonces gastamos algunas horas y algunos minutos repasando algo de esto y quisiera entonces remitirlos algunos en contexto para repasar esto, pero nos vamos a enfocar hoy específicamente a todo lo que tiene que ver con el trabajo de parto y el posparto. No sobra decir entonces siempre, ahora que estamos regresando nuevamente a reactivar la economía, pues tener en cuenta todas las medidas de prevención, que en última instancia es lo que va a mantener cierta seguridad para poder evitar el contagio. Cuando hablamos del efecto materno, entonces recientemente se publica este estado actual, este salió el lunes el 11 de mayo, 11-12, en el cual se establece cuál es el estado actual, pero básicamente entonces nos habla de unas condiciones basado en una revisión de 17 artículos donde se publican datos de gestantes para poder establecer cuál es ese efecto real que ha mostrado la evidencia, la literatura, lo que he publicado hasta la fecha con respecto a qué puede pasar. Son básicamente varios estudios no aleatorizados, como ya les mencioné, recolecta 17 grandes estudios, todos de población gestante, con una población aproximadamente de 243 embarazadas, en el cual no hay evidencia que el SARS-CoV-2 esté sujeto a una transmisión intrauterina o transplacentaria al feto. Vamos a mostrar más adelante algunas consideraciones que veníamos mencionando desde la semana pasada, que han cambiado algunas recomendaciones de algunas sociedades científicas de importancia internacional. No hay unos datos concluyentes que indiquen un daño a los órganos fetales, ni tampoco pues que sea más agresivo a la madre durante el periodo de alta virulencia materna. Incluso algunos estudios que han aislado el parásito, se ha descrito algunos que han aislado el virus en la placenta, pero sin que ello represente realmente que se encuentre en la sangre de cordón. Se debe tener entonces un especial cuidado en todo lo que tiene que ver con el manejo de embarazo y la toma de decisiones en torno a la salud sexual y reproductiva para poder minimizar esos riesgos que puede tener en el recién nacido o incluso las consecuencias posteriores de salud que puede tener a largo plazo, de lo cual pues todavía no sabemos porque, como sabemos, apenas conocemos este virus desde diciembre de 2019. Sobre el feto, no hay unos datos actuales que sugieran una mayor pérdida de aborto o pérdida gestacional. La gran mayoría de las pacientes gestantes que hay reportadas en la literatura se infectaron en el tercer trimestre de gestación. Por tanto, no hay documentada ningún tipo de alteración congénita, tampoco evidencia de que se pueda aislar el virus en sangre de cordón. Por tanto, hasta el momento no hay suficiente evidencia entonces que pueda tener un paso transplacentario o una transmisión vertical que pueda llegar a producir tales alteraciones.
Se han descrito casos de parto pretérmino en mujeres que tienen infección por COVID, pero la gran mayoría de ellos, como lo discutimos la semana pasada, pues se hicieron de forma electiva, o mejor dicho, de forma terapéutica para poder preservar la salud materna. Vamos a enfocarnos a todo lo que tiene que ver entonces con todo el cuidado intraparto. Lo primero que vamos a tener entonces es que una paciente va a asistir a los sitios de urgencias que deben estar preparados para realizar un triaje. Algunas alternativas de realizar triaje puede ser a través de manera telefónica o utilizando telemedicina, pero recordemos que no siempre vamos a saber cuándo una paciente tiene signos o síntomas por los que tiene que consultar a urgencia y no va a ser posible realizar ese triaje telefónico porque no está al alcance de la gestante, porque son situaciones inesperadas durante la urgencia. En algunas situaciones, cuando la población está suficientemente educada, puede llamar a la institución y antes de asistir a la institución, pues realizarse el triaje telefónico. Una de las recomendaciones que puede utilizarse es la plantilla que veíamos la semana pasada. Vamos a determinar cuáles son esos puntos de entrada para pacientes sospechosos o confirmados y para los cuales hay que establecer unas rutas fijas y determinadas en cada una de las instituciones, en las cuales nos permita que las rutas que se manejan con los pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19 no se mezclen con los pacientes que no tienen esa alta sospecha para que no sean entonces una fuente de contagio. Recordemos además que en nuestro caso, en nuestra población actualmente, pues cualquier tipo de paciente pudiese ser portador del COVID-19, pero en el marco de circunstancias de síntomas, pues los pacientes que tienen más alto poder de contagiar al resto de la comunidad son aquellos que están expeliendo gotas constantemente mediante mecanismos de tos, de estornudos y que son positivos sintomáticos que tienen más alta probabilidad de esta transmisión. Siempre buscar entonces esos síntomas COVID, pero adicionalmente, como estamos en un triaje obstétrico, aparte de buscar los síntomas que de rutina buscamos cuando utilizamos la escala del triaje obstétrico, pues buscar específicamente también estos síntomas COVID, de dificultad respiratoria, síntomas de tos, estornudo, fiebre, diarrea y odinofagia que recientemente se han adicionado a todos los síntomas posibles tempranos que puede llegar a causar la infección por este coronavirus. Y estar siempre preparados con el uso adecuado de los elementos de protección personal, dependiendo obviamente de cada uno de los escenarios clínicos. Que para el escenario entonces de una urgencia, donde no vamos a estar realizando procedimientos que generen aerosoles, pues vamos a tener unas consideraciones especiales en las cuales el uso de mascarilla y protector ocular van a ser entonces fundamentales, sin necesidad tampoco de estar vestidos como astronautas. Vamos a permitir el acompañamiento. Ese es uno de los puntos entonces claves y críticos y una de las consideraciones fundamentales en todo lo que tiene que ver con parto humanizado. Entonces, obviamente eso va a depender mucho del prestador de salud. Cuando hablamos de acompañamiento, tenemos dos tipos de acompañamiento. Uno, el que hace el mismo personal de salud, en el cual entonces vamos a limitar el número de visitas y número de proveedores en contacto directo con los pacientes, con lo cual se sugiere entonces que sea el mismo proveedor el que esté haciendo el acompañamiento durante el trabajo de parto, es decir, estamos en una fase activa, vigilancia de cada 30 minutos, pues sea la misma enfermera la que está haciendo ese cuidado. Recordemos que las guías nos dicen que la evaluación médica para un tacto vaginal se hace cada 4 horas, pues tampoco vamos a estar muy directamente. Entonces, limitar ese número de personas que entran en contacto con los pacientes sospechosos para COVID-19. Pero viene el otro punto y es, entonces vamos a permitir que ingrese nuestra gestante con su acompañante. No nos vamos a cerrar totalmente a esa posibilidad. Podemos permitir un acompañante siempre y cuando estemos asegurando elementos de protección personal para esa persona que está haciendo el acompañamiento. Yo diría en otros escenarios que pudiera ser incluso, van a disculpar la palabra ridículo, negarle que su acompañante, su pareja, su esposo esté acompañándola durante el momento del trabajo de parto, por lo menos la fase inicial, cuando en la casa igual va a estar con su esposo en íntimo contacto, con su familia, entonces se lo vamos a negar acá. Pero vamos a asegurar, obviamente, no tanto incluso por la seguridad de ese acompañante, sino incluso porque ese acompañante puede diseminar enfermedades a otras pacientes, de mantenerle entonces el aseguramiento de los equipos de protección personal. Obviamente esto va a depender de la logística que cada una de las instituciones tenga implementado para ello.
Pero lo que quiero resaltar en esta diapositiva precisamente es que no necesariamente hay que negarlo, ni OMS, ni algunas entidades pues de bastante rigor científico y de consensos de recomendaciones lo niegan. Hay que individualizar cada caso y establecerlo y aterrizarlo a las condiciones institucionales que tenemos en el medio. ¿Cómo vamos a prepararnos para la planificación del trabajo de parto y parto durante esta época de COVID? Entonces, lo primero que vamos a preparar, adicional al ingreso a la sala de urgencias, es dónde vamos a atender a esta paciente. Requerimos entonces de una sala o un quirófano, idealmente con presión negativa. Pero sabemos que la presión negativa o el flujo negativo en nuestro medio, pues no es una situación frecuente, porque tiene unos costos más elevados. Inclusive se estima que menos del 15% de las UCIs en Colombia tienen presión negativa, entonces menos probablemente lo van a tener. Entonces, salas de hospitalización, como vemos en la primera gráfica, o incluso en algunos quirófanos que tampoco lo tienen. Pero entonces tenemos una segunda opción, permitir un recambio de aire mínimo de 12 recambios por hora. Las salas más modernas tienen inclusive recambios cada minuto, o sea, de 60 recambios por hora, que lo que van a hacer es cambiar ese aire donde está la paciente, modificándolo por aire nuevo y llevándose esas partículas de gotas y de aerosoles específicamente que pueden entonces fácilmente caer en el piso por el peso molecular que tiene el virus o quedar suspendidas en el ambiente por 3 horas aproximadamente y poder ser entonces fuente de contagio para las personas que transiten por estas áreas. Sala de aislamiento para recién nacidos y para la paciente COVID positiva. Puede ser un aislamiento conjunto. Ahorita al final vamos a mirar las recomendaciones que tenemos entonces para los recién nacidos, que como dijimos no hay transmisión vertical fuertemente documentada hasta la fecha y que puede quedarse con la madre teniendo unas recomendaciones adecuadas. Algunas sociedades científicas han recomendado aislar totalmente al bebé durante 14 días de la madre, pero hasta el momento las recomendaciones de OMS no avalan porque no hay una evidencia suficiente y básicamente el contagio de la enfermedad es por gotas. Mientras existe una adecuada protección, pues se puede evitar el contagio al recién nacido. Las unidades entonces de filtros específicos cuando no contamos entonces con los recambios especiales y las unidades entonces inclusive en los ventiladores cuando ellos se utilizan o en las máquinas de anestesia para evitar entonces la transmisión de aerosoles que puedan ser contagiosos para otro personal de la salud que transite por estas áreas. Y muy importante, siempre la descontaminación de superficies y de espacios que como lo veíamos la semana pasada cobra una vital importancia tanto para los ambientes de consulta ambulatoria como para los ambientes hospitalarios obviamente. Por ello, la recomendación es que ojalá se tuviese entonces un quirófano específico para la atención de pacientes altamente sospechosas, donde se tuviese el mínimo o la mínima cantidad de elementos que puedan estar contaminándose para poder hacer mucho más fácil la tarea entonces de descontaminación. En estas circunstancias, pues ya vamos a utilizar en la atención del parto unos equipos de protección personal diferentes. A grosso modo, todos los procedimientos que generen aerosoles tenemos que tener todo el kit completo de elementos de bioseguridad, incluyendo la N95. Mientras no realicemos procedimientos que no generen aerosoles, ejemplo, la evaluación durante el trabajo de parto, contactos vaginales, mientras la paciente no esté pujando. El pujo es un productor, en teoría, de aerosoles. Durante el trabajo de parto, si no hay pujo, no se considera que es productor de aerosoles y se puede utilizar entonces el equipo de protección sin necesidad de una N95. Procedimientos como una ecografía, como una amniocentesis no generan aerosoles, pues no tenemos entonces que tener una vestimenta completa, un kit completo, sino que solamente podemos entonces tener los materiales necesarios o la vestimenta necesaria sin necesidad de una N95, la cual está básicamente reservada a la utilización de procedimientos donde se generen aerosoles y en cirugías emergentes, porque en algunas ocasiones no vamos a tener en cuenta cuál es el estado realmente de tamización o de triaje de síntomas COVID para esa paciente. En la cesárea está controvertido entonces si vamos a utilizar una N95 o no utilizar una N95. La recomendación en la actualidad es que utilícela por prevención, pero por prevención es porque el procedimiento
se puede convertir la anestesia en una anestesia general por alguna condición específica de la paciente. Lo normal es que sabemos que nuestros pacientes se utiliza una anestesia raquídea y que por tanto no va a tener entonces ese riesgo de aerosolización, pero no sabemos en qué momento esa anestesia raquídea se nos pueda convertir en una anestesia general. Y para ello tenemos que tener en cuenta entonces cuáles pueden ser esos procedimientos que producen aerosolización: la intubación, la utilización de cánula nasal con oxígeno a alto flujo. Ojo, en nuestro medio no conseguimos cánulas nasales que toleren más de 3 litros por minuto, por lo tanto no son de alto flujo, y tampoco está indicado colocarle a una cánula nasal de las que se utilizan en Colombia más de 3 litros por minuto. El sistema Venturi tiene un alto poder o riesgo de producir aerosolización, por lo tanto evitamos colocarlo y prácticamente saltar de un sistema de cánula nasal a otro sistema, por ejemplo una máscara de no reinhalación que tiene menor poder de aerosolización, antes de pasar por un sistema Venturi. Sistema Venturi puede ser muy recurrido en aquellas ocasiones en las que se requiere la utilización de oxígeno para una reanimación intrauterina, porque me soporta grandes volúmenes de oxígeno, pero en este caso, con este riesgo de que hay de aerosolización y se puede entonces transmitir el COVID-19, vamos a evitar entonces la utilización del sistema Venturi. Las nebulizaciones tienen un alto riesgo de aerosolización, pero no se van a contraindicar. Solamente la indicación es cuando hay obstrucción de la vía aérea, y en ese caso pues hay que utilizarla. Una paciente con un asma severa tenemos que nebulizarla, pues obviamente, pero teniendo entonces las precauciones adecuadas de la utilización de la mascarilla N95 en la sala donde se realiza la nebulización. Por sí, la nebulización no hace parte del tratamiento del síndrome de dificultad respiratoria generado por el COVID-19. Y el expulsivo, que obviamente lo que más nos compete a nosotros, por ello siempre en la fase activa del expulsivo, o sea, cuando la paciente empieza a pujar, debemos entonces utilizar todos los elementos de protección personal. Garantizar una monitorización materna y una monitorización fetal, obviamente. La monitorización materna, aparte de todo lo que siempre monitorizamos, pues vamos a tener en cuenta la monitorización de la saturación de oxígeno, porque recordemos entonces que estas pacientes tienen una alteración en la entrega de oxígeno a los tejidos y que por ende entonces debemos estar pendientes de la monitorización y mantener siempre una saturación de oxígeno por encima del 95%. La evaluación entonces del balance hídrico, y ahorita vamos a ver el efecto que tienen los fluidos durante el trabajo de parto, y en algunos casos pues vamos a tener monitorización dependiendo de la condición clínica de la paciente, del estado de severidad de la infección por el COVID-19, de la evaluación de los órganos blancos. Y para ello pues la escala que utiliza la mayoría de los consensos es la escala de alerta temprana, en el cual entonces, ya conocida por todos ustedes, vamos a estimar algunos riesgos específicos. Incluso voy a resaltar algo acá: más que utilizar una escala de SOFA o una escala de QI-SOFA, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal y SWOG, el Colegio Americano, recomiendan la utilización de la escala de alerta temprana, y en la cual entonces vamos a tener unos sistemas de evaluación específico que van a depender entonces del número de luces amarillas o de luces rojas que se estén encendiendo en cada una de esas evaluaciones, y con respecto a ello establecer entonces cuáles son los parámetros que debemos seguir a continuación para poder entonces garantizar parte de esa monitorización estricta y adecuada de la paciente gestante. En cuanto a la monitorización fetal y al ultrasonido, se recomienda entonces realizar cardiotocografía o monitorización de la frecuencia cardíaca fetal. No siempre tiene que ser electrónica. En la realización del ultrasonido solamente se recomienda en aquellas pacientes que vamos a evaluar crecimiento fetal y volumen del líquido amniótico. Estamos hablando de la paciente hospitalizada, no necesariamente en trabajo de parto. El Doppler de la arteria umbilical solamente se deja si es necesario, es decir, si se demuestra que hay alteraciones del crecimiento fetal. Ya habíamos mencionado los usos del elemento de protección personal durante la realización de la ecografía, y el seguimiento con ultrasonido a aquellas pacientes que adquirieron la infección o que se contagiaron en el segundo trimestre o primer trimestre, hacerle seguimiento ecográfico cada 4 semanas para la evaluación del crecimiento fetal. Como vimos previamente, pues se han reportado algunos casos de bajo peso al nacer,
y por tanto, aunque no es muy significativo, pues se recomienda por el momento hacer una evaluación adecuada con un seguimiento del crecimiento fetal. Y aunque no se ha demostrado alteraciones morfológicas, obviamente porque el mayor volumen de pacientes se ha infectado en el tercer trimestre, si la contaminación o la infección se da en el primer trimestre, se recomienda la realización de una ecografía de detalle anatómico. La terminación de la gestación en pacientes con COVID grave. El parto debe tener siempre en consideración dos cosas fundamentales. Primero, la estabilización de la madre y la estabilización fetal. Y para ello tener en cuenta entonces algunas condiciones específicas. Per se, la infección por coronavirus grave no es una condición para terminar la gestación, sino que hay unas condiciones específicas en las cuales se recomienda la terminación de la gestación. Hay que prestar adecuada atención a que la distensión uterina puede resultar en un compromiso de la función pulmonar y por eso en algunos embarazos en los que hay gemelar, polidramnios o macrosomía, algunos han propuesto, en el caso de pacientes con infección grave por coronavirus, considerar la terminación de la gestación alrededor de las 32 semanas, pero obviamente esto va a depender del consenso de un equipo interdisciplinario y de la conciliación con el neonatólogo. ¿Cuáles serían entonces las indicaciones para terminar la gestación en caso de que la paciente tenga una infección severa por el COVID-19? Vamos a tener indicaciones maternas como infección intrauterina, disfunción de órgano blanco, sea hematológico, renal, hepático o respiratorio cardiopulmonar y paro cardíaco, obviamente. Y las indicaciones fetales, pues en el caso de muerte fetal, una edad gestacional con baja morbimortalidad materna y neonatal, es decir, ya tiene más de 36 semanas y tenemos una paciente grave, pues desembaracémosla para optimizar el manejo en cuidado intensivo de una paciente con una infección severa. Hasta el momento yo no he mencionado si la vía del parto va a ser entonces vía alta o vía vaginal, sino que simplemente son las indicaciones de la terminación de la gestación y con unas condiciones obstétricas vamos a determinar entonces si ese parto puede ser entonces por vía vaginal, vía cesárea o inclusive si podemos entonces convertirlo en un parto instrumentado. Con respecto al primer estadio del trabajo de parto, entonces vamos a considerar una fase latente que no nos va a cambiar entonces las determinaciones que tenemos hasta el momento, siempre y cuando la paciente no esté en un estado severo o en un estado crítico que esté hospitalizado, y vamos a permitir que la paciente entonces haga su primera fase latente del trabajo de parto en casa. Y esto sería lo ideal, primero para evitar el aumento del tiempo en una institución hospitalaria, entonces educar mucho más a la comunidad para que se hospitalicen y se ingresen las pacientes según las recomendaciones en una fase activa. Para nuestra resolución 3280, pues hospitalizarlas en 4 o 5 centímetros de dilatación, pero no antes de ese tiempo porque sabemos que la fase latente puede ser un periodo largo sin que ello amerite que tengamos que estar acelerando el trabajo de parto. En la fase activa, pues ya vamos a hospitalizarla como de rutina sabemos y vamos a hacer las vigilancias similares a como las hacemos con una paciente no COVID-19, con evaluación cada 15 a 30 minutos de la frecuencia cardíaca fetal y la actividad uterina, con evaluación del tacto vaginal cada 4 horas y podemos incluso seguir conservando las estrategias y recomendaciones de parto humanizado, es decir, permitir la deambulación, permitir que la paciente adopte la mejor posición que ella desee durante el trabajo de parto. Ya habíamos mencionado algo con respecto al acompañamiento y hacer entonces incluso esas recomendaciones de parto humanizado nos ha demostrado que tienen menor riesgo incluso de hacer distocias porque el permitir la deambulación, el permitir la hidratación puede entonces favorecer una adecuada evolución del trabajo de parto. Vamos a tener algunos casos en los que vamos a requerir el uso de oxitocina. La recomendación es diluirla con un cristaloide isotónico. Ahorita vamos a mirar qué tienen que ver los líquidos en las pacientes severas. En algunos casos de síntomas severos de la enfermedad, siempre y cuando la función cardiopulmonar de la paciente lo permita, podemos entonces dar un poco de manejo activo del trabajo de parto. Recordemos que el manejo activo se utilizó hace más o menos 10, 15 años como una estrategia, incluso muchas instituciones en nuestro medio siguen defendiendo el manejo activo del trabajo de parto,
Solamente estaría indicado en los casos en los que tenemos entonces que procurar desembarazar a la paciente severa, siempre y cuando no haya compromiso grande o importante de la función respiratoria. Ese manejo activo del trabajo de parto comprende entonces uso de oxitocina en dosis progresivas, siempre y cuando no se produzca entonces polisistolias y taquisistolias, y la ruptura prematura de membranas en la fase activa del trabajo de parto con el fin de acelerarlo. Pero ojo, esto no es rutina, solamente en casos severos en los que queremos acortar ese tiempo de la fase activa, que pudiera no ser incluso la gran mayoría de nuestras pacientes, porque tenemos que el 85% de las pacientes cursan con enfermedades leves y que vamos a seguir permitiendo las estrategias de parto humanizado y la evolución adecuada y natural del trabajo de parto. Seguir haciendo la profilaxis antibiótica para el estreptococo para aquellas pacientes que tienen la indicación, y el parto en agua está contraindicado. Estamos hablando del parto en agua, mas sin embargo en las fases iniciales del trabajo de parto no hay una posición específica, y algunos pueden recomendar que en esas fases iniciales, como parte de la modulación del dolor, puede entonces permitirse la sumersión en agua, más no el parto, que ya expone más a secreciones y que, como sabemos, pues todavía estamos en una zona gris del conocimiento a este aspecto. En el primer estadio del trabajo de parto, entonces, la inducción se puede llevar como de costumbre, la utilización de una sonda Foley, más o menos por 12 horas, insuflando 60-80 mililitros, el uso de misoprostol, 25 microgramos seguido de la misma dosis cada 2 a 4 horas o 50 cada 6 a 4 horas, garantizando obviamente una vigilancia. El utilizar misoprostol ya me convierte la paciente a una vigilancia de cada 30 minutos, o las infusiones de oxitocina que ya habíamos mencionado con un seguimiento adecuado. Cuando yo inicio las recomendaciones de OMS, cuando yo inicio alguno de estos medicamentos, misoprostol y oxitocina, así la paciente no tenga nada de dilatación, la vigilancia se debe convertir a una vigilancia como si la paciente estuviese en una fase activa, es decir, medición de la frecuencia cardíaca fetal mínimo cada 30 minutos. El parto por cesárea no debe realizarse por una indicación de distocias antes de las 15 horas de oxitocina y amniotomía, o idealmente pues después de 18 a 24 horas de oxitocina, que es a la luz de la evidencia actual cuando vamos a diagnosticar una falla de la inducción. Entonces mire que tampoco estamos hablando de precipitar una cesárea, sino que podemos continuar con una evaluación del trabajo de parto. Y esto dista mucho de una pregunta que hizo el doctor Luis Javier la semana pasada, que vimos que uno de los estudios mostraba que 89 de las pacientes, de 114 pacientes, les habían realizado cesárea, sin ni siquiera entonces intentar del trabajo de parto. En el segundo estadio del trabajo de parto, que ya es el expulsivo, pues obviamente un expulsivo prolongado puede llegar a aumentar el riesgo de exposición a secreción respiratoria, pero no por ello pues vamos a no permitir un expulsivo o vamos a instrumentar. Algunos han propuesto entonces volver a las definiciones que teníamos antes del consenso del 2014 para de pronto no permitir expulsivos muy largos, sería la única modificación, y considerarlo, o sea, unas definiciones que también fueron probadas y seguidas por muchos años, la multi para 1 hora sin epidural, 2 horas con epidural, pero vamos a ver ahorita la ventaja de la epidural en estos casos, y la nulí para 2 horas sin epidural y 3 horas con epidural. Es una propuesta del Colegio Americano, más sin embargo, pues no es una camisa de fuerza, pero todos sabemos que procuramos que nuestros expulsivos no se vayan a más de 3 horas. Y el parto instrumentado en aquellas pacientes pues que obviamente cumplen los requisitos. No es una indicación per se utilizar la instrumentación, el uso de forces de vacío solamente para terminar entonces la gestación. Permitir pujo si la gestante tiene el deseo de pujar, mas no vamos a alentar el pujo activo, porque esto nos aumenta el riesgo de generar aerosoles. Cuando la paciente ya entre en esa fase activa del expulsivo, vamos a permitirlo, obviamente teniendo pues las medidas de protección específicas en cada uno de los casos. Cuando alentamos el pujo activo, es probable que incluso la paciente, por el sobreesfuerzo que hace de sus músculos respiratorios, pueda tener el potencial de generar muchos más aerosoles que cuando lo hace de manera instintiva. La cesárea. Solamente en caso de indicación obstétrica, en una sala, como mencionábamos ahorita, idealmente con presión negativa o por lo menos con un alto recambio.
La monitorización materna que siempre se debe entonces garantizar durante el procedimiento quirúrgico y la anestesia, que vamos a hablar un poquito, idealmente regional. Sin embargo, no sabemos que en algunos casos pues, se pueda requerir el uso de anestesia general o que incluso por la no adecuada anestesia regional tengamos que recurrir a una anestesia general. Las indicaciones de cesárea, ya habíamos mencionado algunas. Entonces, el deterioro rápido materno. Y ese deterioro rápido materno solamente está específico en estas tres condiciones. Una disfunción severa, aguda de órgano, un choque séptico refractario al tratamiento y unos signos entonces de inestabilidad o de alteraciones de la frecuencia cardíaca fetal que no mejoran con las medidas de reanimación in útero. Esas serían las tres indicaciones avaladas por los consensos internacionales para hacer cesárea inmediata en pacientes entonces que tienen enfermedad severa. Ya vimos ahorita que es indicación de terminar muchas indicaciones, pero solamente por cesárea en estos tres casos porque no me amerita una terminación rápida de la gestación. Pero ojo también que hay que analizar, si mi disfunción severa es una coagulopatía y yo tengo la paciente ya en 7, 8 de dilatación, pues obviamente yo le voy a permitir un parto vaginal que va a ser mucho mejor que una cesárea. Entonces, por eso vuelvo a recargar. Más que decir, en estos casos está indicado, es la condición obstétrica la que me va a definir en última instancia cuál sería esa vía adecuada del parto. En pacientes con ventilación mecánica que requieren altos parámetros ventilatorios para mejorar entonces la ventilación o incluso para optar por una de las alternativas que puede ser la ventilación en prono, el estado fetal no tranquilizador y la indicación obstétrica, como ya habíamos mencionado. En cuanto a la analgesia y anestesia, tenemos entonces varios tipos de analgesia que puede ser la epidural, que no está contraindicada en las pacientes con COVID, a no ser que tenga pues alguna alteración o alguna coagulopatía, debe realizarse entonces por el personal más entrenado para cortar estos tiempos de realización de la punción, verificar obviamente el estado de coagulabilidad y el recuento plaquetario y en lo ideal realizarla muy temprana. Si la paciente la ingresamos en fase activa, en 5 de dilatación, pudiéramos colocarle la epidural en fase temprana, porque eso me va a disminuir el riesgo de la paciente hacer expiraciones forzadas durante el trabajo de parto por dolor, los quejidos o el pujo durante el trabajo de parto, que puede llegar a aumentar el riesgo de aerosolización. Entonces, esta es una indicación que ojalá la epidural, si tenemos la posibilidad de utilizarla y obviamente si la paciente la acepta, aplicarla de manera temprana. El óxido nitroso, pues no disponible ampliamente en nuestro medio para uso obstétrico, pero se cuestiona y hasta el momento no se recomienda su uso por el riesgo de aerosolización. Los opioides, pues evitan el riesgo de depresión respiratoria y en lo posible en pacientes con cuadros de moderados a severos no utilizarlos. Posiblemente pudiera ser una buena alternativa para aquellos pacientes que tienen cuadros leves. En anestesia general, en caso de que se tenga que convertir entonces la anestesia o por alguna condición muy emergente se utilice la anestesia general, pues tener en cuenta que es un procedimiento con alto riesgo de producción de aerosoles que requiere N95. Se debe limitar el personal, realizar por el anestesiólogo experto, hacer una secuencia rápida de preoxigenación y una secuencia rápida de intubación. La utilización idealmente de videolaringoscopios, algunos entonces ya vienen con su imagen generada, algunos se conectan entonces a un dispositivo en el cual entonces va a facilitar la visualización de las cuerdas bucales para disminuir el tiempo de la intubación y disminuir así el tiempo entonces de la generación de aerosoles. Y siempre pues obviamente el anestesiólogo tener en cuenta el cambio de guantes que debe hacer. ¿Cómo vamos a manejar el tercer estadio del trabajo de parto? Uno de los puntos importantes del tercer estadio es reducir la necesidad de transfusión y para ello tenemos entonces varias alternativas. Lo primero es, si durante nuestro control prenatal optimizamos la hemoglobina materna antenatal, pues vamos a disminuir el riesgo también entonces de que la paciente en caso de una hemorragia necesite una transfusión. Por ello entonces tan importante el cuidado prenatal y no dejarlo de un lado, sino seguirlo haciendo con las recomendaciones que hace OMS. El uso de oxitocina para el alumbramiento, incluso algunos consideran si pudiésemos utilizar ácido tranexámico profiláctico. Las sociedades locales de Connecticut, Nueva York, Texas y Ohio
En su nuevo protocolo para atención de pacientes COVID, colocaron el ácido tranexámico de uso profiláctico en la paciente gestante, por el tiempo de la pandemia, obviamente. Y hacer ligadura tardía del cordón, que ahorita vamos a hablar un poco más de ella. En caso de hemorragia, se recomienda iniciar con pacientes severas con una unidad en lugar de dos e ir evaluando la respuesta que tiene. Solamente en pacientes que tengan infección severa por el coronavirus. En cuanto a la transmisión vertical, ya habíamos mencionado entonces que hay algunos estudios que mencionan la presencia de inmunoglobulina en algunos de ellos, inmunoglobulina M, o sea que se asume un paso transplacentario medido en forma temprana, pero cuando le hacen entonces reacción en cadena de polimerasa en muestras a ese neonato, todas son negativas para el coronavirus. Recuerden que uno de los principales focos o el principal foco de daño, de lesión del coronavirus, prácticamente es las células respiratorias. Se debe realizar entonces, sugieren realizar un estudio longitudinal en los cuales se puedan evaluar esos bebés realmente con infección por COVID para poder establecer entonces una afectación real. Se asume que ese paso transplacentario de monoglobulina E con unas mediciones seriadas que descendieron rápidamente podrían estar a favor de que fue un paso transplacentario y que lo que existía era una anormalidad de la porosidad placentaria. En la actualidad entonces esos datos son limitados y por tanto consideramos que no hay ningún sustento para realizar el pinzamiento tardío del cordón, porque no se ha demostrado el virus en él. Sin embargo, miremos entonces que desde el 1 de mayo la Sociedad de Medicina Materno-Fetal e ISUOC recomiendan entonces actuar con cautela. Cuando uno mira el flujogramo de ellos, la cautela dice no contacto, no pinzar tardíamente, aislar el bebé 14 días, entonces, aunque en el texto pues lo dicen que cada uno individualice y actuemos con cautela. Recomiendan evitar en general la Organización Mundial de la Salud el pinzamiento tardío del cordón siempre y cuando no tengamos una evidencia lo suficientemente fuerte para actuar en contra. ¿Y qué hacer entonces con los productos de la gestación? La placenta, los embriones y fetos abortados se consideran entonces tejidos biopeligrosos en pacientes que son altamente sospechosas o confirmadas para COVID-19 y por tanto tiene que hacerse entonces la adecuada eliminación e incineración de estos productos y ser manejados entonces como manejamos estos tejidos biopeligrosos, en doble bolsa, con desinfección, para evitar entonces contagio durante la manipulación. Vamos a traer entonces de aquí en adelante algunas consideraciones específicas de medicamentos que podemos llegar a utilizar durante el trabajo de parto y con los cuales en pacientes con cuadros de COVID severo tenemos que tener entonces consideraciones especiales. En cuanto a los líquidos endovenosos, ya habíamos mencionado de no tener una restricción con la paciente que está leve, moderada durante el trabajo de parto, pero en aquellos pacientes que tienen entonces una enfermedad severa, tenemos que tener en cuenta una restricción total de líquidos aproximadamente a menos de 75 cc hora, pacientes con enfermedad severa, porque la hidratación agresiva pues, puede llegar a empeorar ese estado de oxigenación de las pacientes. Incluso se asume que una carga adicional de sodio puede predisponer entonces a esas lesiones pulmonares, a la congestión pulmonar y al edema agudo de pulmón y por tanto algunos recomiendan si se pueden hacer entonces aportes de líquido pues con sustancias, primero en una baja cantidad y segundo pues con una concentración de sodio un poco menor. El oxígeno, ya habíamos mencionado una explicación importante sobre las máscaras Venturi para no utilizarlas por el riesgo de aerosolización y limitar mucho el uso de oxígeno en pacientes gestantes, solamente colocar suplemento de oxígeno si la saturación está por debajo del 95%. Limitar el uso para el tratamiento entonces en la reanimación fetal, que sabemos que de rutina incluso está muy controvertido porque estos radicales libres de oxígeno incluso pueden aumentar la producción de superóxido y la lesión fetal. Entonces tener una consideración y un cuidado especial. El uso de corticosteroides prenatales lo limitamos a las pacientes de menos de 34 semanas, un uso muy racional en mayores de 34 semanas, y en este grupo de pacientes que pueden ser candidatos porque asumimos una terminación de la gestación temprana por el riesgo pues, que tienen estas enfermedades de base o estas complicaciones que se presentan de base, más importante que decir si les vamos a dar o no les vamos a dar los esteroides, porque pueden tener una
una lesión importante o empeorar el cuadro clínico o el pronóstico del cuadro clínico, vamos a determinar cuál es ese beneficio realmente. Porque recordemos que para poder tener un efecto de los esteroides, pues necesitamos que pasen 48 horas y es probable que en algunas de estas condiciones yo tenga que desembarazar a la paciente antes de las 48 horas, entonces no me va a dar espera esa maduración pulmonar. Por tanto, esa decisión debe ser tomada entonces por un grupo de especialistas o el staff de obstétrico, materno-fetal, intensivistas y neonatología para tomar esa decisión conjunta en el beneficio de la madre, incluso para la terminación como para el uso de los esteroides. El uso de sulfato de magnesio, pues que se utiliza en fetos prematuros y para neuroprotección y profilaxis de convulsiones en pacientes con preeclampsia, pues tiene un efecto por todos conocidos que es la depresión respiratoria y precisamente lo que evaluamos cuando hay signos de toxicidad. Tenemos que sopesar los riesgos y beneficios en función de la edad gestacional y del estado respiratorio materno, es decir, una paciente que ya la tenemos en una ventilación con dificultad respiratoria, pues no vamos a colocarle sulfato de magnesio y tenemos que tener un staff que nos avale todas estas decisiones que son difíciles de tomar. Como recomendaciones para los fetos prematuros, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal recomienda una sola dosis de 4 gramos en bolo para sulfato de magnesio como alternativa en embarazos de menos de 31 semanas y no necesariamente entonces la infusión. Y en pacientes con preeclampsia grave, pues la recomendación es unas de las que avala el estudio MACPAI, de dar una dosis de 4 gramos y seguir con 1 gramo hora mantenimiento en vez de dar los 6 gramos y 2 gramos hora de mantenimiento, que también está entonces avalado como dosificación. El uso de AINES está muy limitado, la evidencia con respecto al uso de los antiinflamatorios no esteroideos en el contexto de pacientes con COVID grave. Algunos estudios sugieren que pueden exacerbar los síntomas por un efecto que tienen al inhibir pues también las ciclooxigenasas. En el 2006 hay un estudio publicado en el que la indometacina tenía un efecto sobre el SARS-CoV. Recordemos que este virus, a pesar de ser de esta familia, pues hemos visto que tiene unas implicaciones y consideraciones un poquito diferentes. Sin embargo, pues digamos que esto lo cuenta la literatura como que todavía no sabemos incluso si puede ser tan deleterio como algunos han mostrado por esta fisiopatología o que de pronto pueda tener entonces un efecto antiviral como lo demostró en el 2006. Por falta de datos concluyentes se sigue recomendando el uso de AINES en el posparto, obviamente, porque no está indicado en el trabajo de parto ni en el embarazo, y limitar entonces su uso, que las pacientes en lo ideal no se automediquen. Este es un medicamento que se utiliza entonces como un uterotónico para el manejo de la hemorragia posparto. Un derivado de la prostaglandina es el Dinoprost. Recordemos que nosotros utilizamos mucho la prostaglandina E, que puede tener un efecto cruzado con esta sustancia, por ser de la misma familia, y la cual debe usarse en pacientes que ya tienen una condición respiratoria importante, debe usarse entonces con precaución, porque las prostaglandinas tienen una capacidad de aumentar la resistencia de la vascularización pulmonar, lo cual puede entonces empeorar el cuadro clínico respiratorio. Pero estamos hablando pues de dosis suprafisiológicas. Durante el trabajo de parto vamos a utilizar dosis muy bajitas, casi que lo ideal es, si tenemos que utilizar bisoprostol, porque no tenemos otra alternativa durante una hemorragia posparto, que se maneja igual que si la paciente fuese o no fuese COVID, vamos a tener entonces que estar considerando mucho que no nos vaya a hacer entonces o no nos vaya a empeorar la dificultad respiratoria. Por tanto, entonces sí está contraindicado en pacientes que ya tienen una enfermedad respiratoria activa, porque ya dijimos, puede empeorar. La profilaxis antitrombótica siempre debe considerarse, incluso si una paciente hace un tromboembolismo pulmonar, pues debe considerarse uno de los diagnósticos diferenciales de una falla respiratoria por infección por coronavirus en este contexto. Por eso, y además de todas las implicaciones que sabemos que el coronavirus tiene en el sistema hematológico, por tanto, entonces, en paciente gestante, que ya sabemos que tiene una condición entonces de procoagulabilidad, más una sospecha de una posible infección por el coronavirus, siempre dar profilaxis antitrombótica. A excepción de que estimemos de que el parto se va a dar en las próximas 12 horas, en la cual en ese caso entonces atendemos el parto e iniciamos la profilaxis después del parto.
Manejo conservador de la ruptura prematura de membranas entre las 32 y las 34 semanas es algo muy controvertido. Algunas sociedades en Estados Unidos tienen desembarazar las pacientes con ruptura de membranas hacia las 32 semanas, muy controvertido en ese mismo país, a pesar de que tiene posiblemente mejores tasas de supervivencia neonatal, pero vuelve a ser controvertido y por tanto hay que sopesar siempre el riesgo-beneficio y la consulta con el neonatólogo y con el grupo entonces de trabajo. Siempre debe entonces equilibrarse esto primero a la luz del COVID-19, porque estamos hablando de que vamos a dejar una paciente probablemente hospitalizada 2 semanas más con el riesgo que puede tener la hospitalización en estas épocas de pandemia y que pueden entonces aumentarse resultados adversos como corioamnionitis, desprendimiento de placenta, prolapso de cordón, compresión e insuficiencia placentaria. Hay algunos estudios publicados el año pasado incluso en el que mencionan si aumenta o no aumenta el riesgo teniendo unas buenas UCIs neonatales estas 2 semanitas. Algunos las avalan, algunos van en contra, entonces por eso la recomendación es sopese con su equipo de trabajo, pediatra, obstetra, para poder entonces decidir la terminación adecuada. Obviamente que vamos a depender de una disponibilidad también de una UCI neonatal y del número de pacientes infectadas que tengamos en las instituciones, porque tampoco si yo no tengo ninguna paciente infectada, no estoy en un pico de una enfermedad, pues de pronto para qué voy a acelerar unas conductas que de pronto no son necesarias. En el posparto, garantizar la recuperación en aislamiento por gotas del recién nacido, ya hablamos de la profilaxis, la analgesia idealmente entonces con derivados del paracetamol, el acetaminofén, sin embargo no hay una contraindicación para la utilización de AINES, y el cuidado del puerperio idealmente por videollamada. No se contraindica la lactancia siempre y cuando tengamos el cuidado con el recién nacido para evitar la contaminación, como la higiene respiratoria, el uso de mascarilla de la madre, el lavado de las manos antes y después de estar tocando al bebé y limpieza constante de las superficies que pueden estar en contacto con la madre que esté contaminada. Siempre y cuando se mantengan todas las medidas de higiene y de prevención, el bebé puede estar en un alojamiento conjunto con la madre. En estos periodos entonces de cuarentena y donde la salud mental puede exacerbarse incluso en el posparto, hay que prestar atención importante a todo lo que tiene que ver con la salud mental, los patrones de sueño, ansiedad, depresión y de ideación suicida en el posparto, que puede entonces precipitarse y exacerbarse estos síntomas que se podían haber de pronto evidenciado desde antes o que pueden incluso aparecer de nuevo. Ya todos conocemos pues la depresión posparto y las implicaciones que tiene, entonces de prestar mucha atención y que no solamente la visita del puerperio, la visita pues telefónica del puerperio, se dedique a saber si tiene loquios fétidos, fiebre, malestar, sino cómo está su salud mental, cómo están sus patrones de sueño para poder entonces hacer intervenciones adecuadas y oportunas. El alta domiciliaria se debe hacer entonces con la utilización y recomendación de parinas de bajo peso molecular, idealmente por 10 días, las medidas de aislamiento, el seguimiento inicialmente las primeras 24 o 48 horas y después entonces al quinto y al séptimo día, las precauciones que ya habíamos mencionado y no olvidar la anticoncepción. La anticoncepción no está proscrita durante las épocas de pandemia, se debe continuar. Algunos inclusive mencionan la aplicación idealmente, como debería de ser, como lo estamos promulgando en las guías de salud sexual y reproductiva desde hace muchos años ya, que se garantice ya un inicio de método anticonceptivo antes del alta domiciliaria. Y que si en algún caso va a ser una tubectomía o va a ser la inserción de un implante que no se le puede implantar en el sitio donde se atendió el parto, pues que por lo menos se garantice de inyección trimestral, recomiendan algunos, antes de salir de la institución y que sea entonces dentro de la misma institución que se le aplique la medicación. Puntos claves, no deben faltar entonces el uso adecuado de protección personal, dependiendo del escenario clínico, un triaje adecuado que busque esas pacientes sintomáticas, sobre todo en nuestras instituciones que son académicas, porque sabemos que el personal en entrenamiento no son primera línea de atención de estas pacientes, entonces que debemos de tener unas rutas establecidas precisamente para evitar la exposición innecesaria de personal. No hay evidencia de transmisión vertical hasta la fecha, por tanto, entonces podemos seguir recomendando el pinzamiento tardío de cordón,
aunque vamos a tener unas consideraciones especiales de evaluación de posibles anormalidades si la infección se transmitió en el primer trimestre o se adquirió. Tener un cuidado intraparto y posparto que puede seguir las mismas estrategias de humanización del parto, que no tiene ninguna contraindicación, teniendo unas precauciones y unas situaciones claras específicas en las pacientes que tienen entonces ya cuadros graves y severos. Manejo interdisciplinario que debe tomar las decisiones de tiempo y modo del parto, de cómo se va a hacer la vigilancia de esa materna en ese periodo crítico, y el contacto con el recién nacido y la lactancia que puede entonces permitirse teniendo en cuenta todas esas medidas de protección específica. Eso era lo que tenía pues para contarles de hoy, garantizando pues que no necesariamente en épocas de pandemia tenemos que dejar de lado todas las estrategias de humanización del parto, de atención de la paciente, para poder hacer de esto una experiencia positiva y que sabemos que esto se nos va a quedar por lo menos 1 o 2 años, y si dice la OMS que es endémico, entonces se nos va a quedar siempre.